Mitridates fue expulsado en 2 ocasiones, 3 si contamos su niñez, del trono y del trono del Ponto, y tuvo que reclamarlo otra vez con las armas en la mano, con la fuerza. Nuestro personaje o su personaje, el que han escogido, tuvo una muerte inusual y misteriosa. Es evidente que ustedes, si están aquí, no pueden contestar a esta pregunta, o si no me daría bastante miedo. Entiendo que ninguno ha tenido todavía una muerte inusual y misteriosa. Mitridates sí. Mitridates tuvo una muerte inusual y doble. Mitridates se refugia en el Bósforo, en la actual Crimea, en la ciudad de Panticapea, cuando es derrotado por los romanos y después de un peregrinar por Armenia, por el Cáucaso, consigue llegar al Quersoneso, a Crimea, y siendo rodeado por las tropas que había mandado su hijo Farnaces para asesinarle o prenderle, intenta suicidarse ingiriendo veneno. Lo que pasa es que Mitridates, como les he dicho, está muy familiarizado con los tóxicos y con el veneno, y desde su más tierna infancia había estado ensayando con elixires, con antídotos, y había estado tomando pequeñas cantidades de veneno, que también había probado con amigos, con prisioneros y demás, con lo cual digamos que era bastante ducho en estas artes. Y cuando intentó envenenarse, era incapaz de envenenarse, no moría. Con lo cual tuvo que pedir a uno de sus esclavos, un gálata, que le atravesara el corazón con una espada. Con lo cual la muerte de Mitridates en cierto modo es doble. Muere envenenado y muere atravesado por la espada. Pero además murió en un lugar elevado. El número 19 nos plantea los personajes míticos muchas veces mueren en lugares elevados, mueren en montañas, mueren en castillos, ¿no? como un símbolo mítico de ascenso también. Mitridates muere en una torre, muere encerrado en una torre, evitando que le capturen, y muere en un lugar elevado, en una torre. Cumple ya 19 puntos de heroicidad. Como les he dicho, es muchísimo. Alejandro Magno tiene unos 18, Jesucristo tiene por ahí, Rómulo tiene bastantes menos, Harry Potter tiene menos. Realmente Mitridates se está acercando a una categoría semidivina. Una categoría semidivina que él también cultivó en vida. Mitridates, como les he dicho, se quería descendiente de dioses, y este entronque con la divinidad evidentemente permeó también todo el elenco de leyendas, de relatos orales o fantásticos que nos han llegado a través de la tradición, a través de las fuentes, y que han enriquecido su vida y se plasman en esta extraordinaria existencia que tuvo. El punto 20 plantea si fue sucedido por sus hijos. Mitridates se encargó de que la mayor parte de sus hijos no le sobrevivieran. Igual que su madre no había sido muy clemente, él tampoco lo fue. Vivimos en un mundo de constantes intrigas palaciegas, y Mitridates asesinó a gran parte de sus hijos, menos a uno, a Farnaces, que se lo pagó pasándose a los romanos y, como les he dicho, tratando de prenderle para entregarle a Roma o asesinarle, ¿no? Farnaces, que fue el que luego, años después, sería derrotado por César en Cela, en una batalla que básicamente solo sirvió para que César pudiera decir aquello de vine, vi y vencí. El punto 21 nos plantea si el cadáver del héroe que han escogido fue enterrado de forma poco convencional u oculto de alguna manera. Se me viene a la cabeza también Jesucristo con ese entierro que no es tal, su resurrección y demás. En Mitridates sí que fue enterrado de forma poco convencional. Su cadáver fue embalsamado y fue enviado a Pompeyo para demostrar que había sido muerto. Lo que pasa es que llegó tan irreconocible que no está claro que fuera el cadáver de Mitridates, ayudando a la leyenda de monarca huido que algún día volverá para reclamar su reino, como ha existido a lo largo de toda la historia, desde el rey Sebastián de Portugal muerto en Alcázar-Quibir, al zar que trató de hacerse pasar por él, Pugachev, ¿no? Además, no está claro dónde está la tumba de Mitridates. Si hay 2 posibles sitios, Sinope y Amasia, donde puede estar enterrado, ¿no? Con lo cual le podemos asignar el punto 22º, perdón. Posee más de una tumba venerada. Tiene 2 tumbas donde se le rinde culto. Y el último punto es si hubo
profecías que vaticinaron su futura grandeza. Y en el caso de Mitrídates, desde luego, desde su nacimiento, con ese cometa que atravesó el cielo de toda Asia, para decir que había nacido un rey, hasta ese rayo que cayó del cielo y que le golpeó en la frente. Con lo cual tenemos un personaje que cumple totalmente todos los requisitos para que le consideremos un héroe. Después de este repaso a la vida de Mitrídates, poco más puedo decir para animarles a leer el libro. Si después de esto no piensan que es un personaje que merece la pena conocer y que estaba a la altura de Roma, poco más puedo decir. Si no he conseguido hacerles picar el gusanillo, tiene que ver más con mi oratoria que con la prosa de Adrien Mayor y con el personaje, que realmente, como les digo, es tremendamente excepcional. Hasta aquí mi charla sobre Mitrídates. A continuación vamos a centrarnos en uno de los aspectos que como lectores de Despertaferro probablemente más les interese, que es a nivel militar lo que supuso el postrer choque entre la legión romana, en este caso ya una legión cohortal, y una falange macedónica, de las últimas veces, si no la última, en la que estuvieron que ver las caras, ¿no? La falange macedónica había sido derrotada por Roma con Pirro, con Seleuco, con Filipo V, con Perseo, pero aún con Mitrídates hubo batallas como Queronea, donde hubieron de verse las caras. Para ese efecto tenemos aquí a Juan Aguilar de Atenea Prómacos y a David de los Evocati, que nos van a echar una mano para hacer más vívida la experiencia de combate. No se preocupen, no les vamos a hacer participar en la batalla a ustedes. Y también a Eduardo Cábana, experto en el mundo militar romano, con una tesis magnífica sobre estandartes romanos, y vamos a tratar de meterles en lo que sería la experiencia de combate, una batalla entre una legión romana y una falange. Antes de esto, sí que me gustaría, David, si nos dejas tu Montefortino y podemos pasarlo entre el público para que vayan metiendo sus papeletas y podamos proceder al sorteo para ver a quién designa Mitra como ganador del libro de Mitrídates. Un voluntario de Despertaferro que me ayude a pasar el casco. Mónica, Jesús, no seáis tímidos. Vale, el cepillo, ¿no? Sí. Montefortino cepillo. Seguro que más de una vez se empleó así en los campamentos romanos, ¿eh? Mientras tanto, le doy la palabra a Eduardo Cábana, director de Despertaferro Antiguo y Medieval, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Arqueología e Historia, y no sigo con los títulos porque sería más largo que enumerar los de Mitrídates, para que nos introduzca en cómo sería la estructura y organización de un ejército romano de la Baja República, antes de empezar con la charla con los amigos David y Juan. Buenas tardes de nuevo. Gracias por venir a esta presentación del libro. Bueno, mi intención es fundamentalmente dar unas brevísimas pinceladas acerca del contexto en el que se hallaba la Roma, el momento en el que se topó, se dio con el contexto, bueno, pues el reino de Mitrídates, este reino póntico, este reino oriental, tan extraño en muchos aspectos. Y en qué situación política se encontraba, y también situación militar, la Roma del momento de este contexto de primera mitad del siglo I a.C. Bien, en principio, lo primero que tenemos que indicar y señalar es que bueno, la Roma de este momento, de principios del siglo I, había entrado en una nueva fase, pudiéramos decir, una nueva fase de su historia. Tiene muchos hitos grandes, importantes, grandes saltos en la historia de Roma, pero desde luego este momento es uno de esos grandes momentos de transición entre un modelo y otro de la historia política fundamentalmente y militar de Roma, y por diversas razones, fundamentalmente porque, como sabemos, ya había derrotado a los grandes imperios que se le habían enfrentado, fundamentalmente bueno, pues el púnico, el cartaginés, también el macedonio, en las tres grandes guerras, y bueno,
toda una serie Seleucida, tenía toda una serie de grandes imperios que se le habían enfrentado y habían sido develados, derrotados a lo largo fundamentalmente del siglo II a.C. y ya hacia el 100 a.C. pues Roma se encontraba en una situación de práctica hegemonía incontestada en el Mediterráneo, una situación totalmente inusitada hasta el momento. Bien, lo que ocurre es que en este momento esta situación militar de clara hegemonía a lo largo del Mediterráneo se vio socavada por un curioso fenómeno de lo que los historiadores, el mundo académico, ha venido a denominar una crisis de crecimiento. Una crisis de crecimiento provocada, pues, fundamentalmente por este crecimiento demasiado rápido que no fue capaz de asimilar con facilidad, fundamentalmente las instituciones políticas romanas. Bien, entonces lo que se produjo en este momento fundamentalmente fue una concentración de la propiedad en pocas manos. Esto es un dato importantísimo para comprender lo que sucede. Un incremento, naturalmente, de la mano de obra servil a todos estos prisioneros tomados en distintas campañas militares. Un desplazamiento de los campesinos de la ciudad al campo, desplazados parcialmente precisamente por esta mano de obra servil que los desplaza del campo y los lleva a las ciudades. Y como consecuencia de ambas cosas, la aparición naturalmente de una clase social libre, este campesinado desplazado, pero desocupado, carente de tierras y por tanto, bueno, pues, en una situación muy precaria. Y por tanto, en resumen, nos encontramos ante una tremenda polarización económica, por tanto social, la riqueza en pocas manos, y aun habiendo muchísima más riqueza que en periodos anteriores, naturalmente la República había crecido hasta el punto de que la riqueza era inusitada, nunca había habido una riqueza tan concentrada, al menos en el Mediterráneo, pero, como digo, estaba concentrada en pocas manos, en un puñado de aristócratas que dominaban la situación tanto política como económica e incluso militar, naturalmente. En paralelo, como sabemos, como muchos de ustedes sabrán, en el ámbito político este contexto también es de una grandísima crisis para Roma, con la fractura en las famosas dos facciones políticas que todo el mundo conoce, los optimates y los populares. Los optimates, hasta cierto punto podríamos denominarlos conservadores, y los populares reformistas. Los primeros, los optimates, abogaban fundamentalmente por la conservación del modelo aristocrático tradicional de Roma. Se encontraban los populares. Estos populares, por el contrario, abogaban por toda una serie de reformas, fundamentalmente agrarias, intentando también dar mayor poder a las instituciones de tipo popular, fundamentalmente las asambleas. Bien, dicho esto, pasamos brevemente a hablar también de cuál es la situación en el ámbito militar romano en este mismo contexto. Porque precisamente también es un momento en el que se produce una sustancial, importantísima reforma en el ámbito militar romano, coincidente con todos estos grandísimos, importantísimos cambios que acabo de mencionar. Bien, el modelo tradicional romano, el militar romano, consistía en la famosa milicia ciudadana, al estilo, por ejemplo, de lo que ocurría en la Grecia clásica en periodos anteriores, es decir, ciudadanos que en tanto personas que tenían los derechos cívicos normales, tenían la obligación de servir a su Estado como soldados, como legionarios en este caso, y acudir a las guerras que fuera menester, pero por tiempo muy limitado, naturalmente. Bien, esto tenía naturalmente un problema, y era que en este contexto que les venía diciendo de la decadencia clara del campesinado itálico, del campesinado romano, de la ciudadanía romana, poco a poco cada vez fueron escaseando más el número de personas que cumplían los requisitos necesarios para poder ser soldados. Fundamentalmente, el costearse su propia armadura y armamento, que era algo que el ciudadano per se debía de traer consigo al combate, y no era, al menos, es un tema muy debatido, pero al menos en este primer momento parece que claramente el Estado no se encargaba del abastecimiento de las armas. Por tanto, ante esta escasez de tropas, y al mismo tiempo teníamos, si lo añadimos, el problema de la gran cantidad de personas ociosas que se encontraban en las ciudades, víctimas de este abandono del campo, de campesinos que abandonaban el campo para llegar a la ciudad en busca de una nueva vida, de un modo de vivir. En este contexto, el famoso cónsul Cayo Mario, célebre y muy conocido, pues vio una solución conjunta a ambos problemas. Este grupo urbano desocupado podría ser ocupado precisamente como soldados. Y de este modo reformó completamente el modelo militar romano y pasó de ser una milicia ciudadana a convertirse en un ejército profesional, en el que
los individuos no solamente combatían durante un periodo corto de tiempo y volvían a sus campos para labrarlos, sino que su única ocupación era exclusivamente el ámbito castrense, el ámbito militar. Esto naturalmente redundó en una mayor eficacia de las tropas. Pero como consecuencia de esto, de una forma como veis tan sustancial, como consecuencia los objetivos principales de esta nueva tropa profesional, cambiaron totalmente respecto a los que habían sido los objetivos de la milicia ciudadana anterior, el modelo tradicional. Porque al principal atractivo tradicional de siempre de la guerra del soldado, como era fundamentalmente el botín de guerra, conquistar la praeda o, en fin, distintas formas de obtener rédito de la guerra y volver a casa más ricos, a este objetivo principal de los soldados tradicionales, estos nuevos soldados profesionales añadieron una nueva exigencia. Esta nueva exigencia era fundamentalmente la exigencia a sus generales del reparto de tierras al término de su servicio. Hemos dicho que los anteriores milicia ciudadana eran campesinos que ya poseían sus tierras, por tanto no requerían de tal cosa. Pero estos nuevos soldados profesionales carecían de tal cosa y exigían, por tanto, que al término de su servicio fueran recompensados de alguna manera y fundamentalmente la mejor forma de recompensarlos era efectivamente con la entrega de nuevas tierras, de tierras que en un momento determinado el Estado romano estaba bien dotada, bien surtida, por efecto naturalmente de esta gran expansión rápida de la República, esta expansión y esta conquista de nuevos territorios. Por tanto, contaban con ager publicus, como se llamaba, el terreno público. Ahora bien, en paralelo ya hemos mencionado que el mundo político romano estaba en una gravísima crisis. La norma eran las querellas intestinas entre los aristócratas. Y en este contexto, los generales van adquiriendo cada vez un mayor peso político, en perjuicio naturalmente de las instituciones políticas, fundamentalmente del Senado. Y esto conduce a un fenómeno interesantísimo de la Roma de este periodo. Estamos hablando todavía de en torno al 150 a.C., que es la mitad del siglo I a.C., como es la aparición de los llamados espadones, unos generales que tenían una grandísima influencia tanto en el ámbito militar, naturalmente, en tanto generales, en tanto militares, pero también una inmensa influencia en el ámbito político. Y en cuanto a la tropa, pensemos que estos antiguos campesinos desheredados se sentían desafectos respecto al Estado central, respecto a las instituciones aristocráticas que veían distantes, el Senado, los magistrados, estas familias que habían dominado tradicionalmente la esfera pública romana, sentían una bastante importante desafección respecto a esto. Y por el contrario, sí sentían afección respecto a su general, que les había dado un modo de vida. Recordemos que estaban desocupados en las ciudades, anteriormente a ser reclutados como tropas. De modo que estas nuevas tropas, estos nuevos ejércitos, pierden fidelidad a las instituciones tradicionales de Roma, pierden fidelidad al Senado y, por el contrario, se convierten en tropas que solo son fieles a su general de turno, sea este Pompeyo Magno, César, quien fuera, Sila, Mario, etc. Es un cambio radical, es una consecuencia interesantísima de la profesionalización del ejército. Este cambio ha habido en torno al 100 poco antes de Cristo, que efectivamente produce un ejército más potente, más eficaz probablemente que el anterior, pero por el contrario produce estos efectos que luego serán, como sabemos, terriblemente dañinos para la estabilidad política romana y serán uno de los elementos clave para explicar la terrible crisis política que sufre y bueno, que conduce a guerras civiles terroríficas a lo largo de todo el siglo I a.C. en la República Romana, y que de hecho terminarán, como sabemos, con el fin de la República y acabarán, después de una larguísima serie de terroríficas guerras civiles, terminarán conduciendo a un modelo autárquico, es decir, el del emperador Augusto, como todos sabemos. Bien, y cuatro pinceladas también en torno a la organización de estos ejércitos nuevos creados. Bien, sabemos que la antigua distinción entre tropas armadas al estilo ligero y al estilo pesado desaparece en beneficio de un modelo mucho más homogéneo de tropas. Han desaparecido también, por ejemplo, las tropas de hostigadores, los famosos velites, y la unidad táctica básica ha dejado de ser el manípulo para empezar a ser la cohorte, una unidad mucho mayor de 3 manípulos, formados por 3 manípulos y centurias en total, de unos 480 hombres aproximadamente. Cada legión contaba con 10 de estas cohortes. De estas cohortes, además, cobran una inmensa autonomía en este periodo. Y además esto es interesante porque, en paralelo con esta nueva creciente importancia de la cohorte como unidad táctica básica, también crece el protagonismo de su comandante, o de uno de sus comandantes, que es el centurión. El centurión, y fundamentalmente los llamados primi ordines,
del ejército, que eran los encargados